Muy buenas, hoy nos vamos a sumergir en un análisis fascinante de Joshua sobre un pasaje del libro de los Hechos. Y es que no es solo la historia de un milagro, nos lanza una pregunta de lleno. Cuando Dios hace algo, ¿de quién es la gloria? Venga, vamos a verlo. Mirad, todo arranca con esta pregunta del apóstol Pedro. Y es una pregunta tremenda, La lanza a una multitud que está, con la boca abierta. Acaba de ocurrir un milagro y él, en vez de ponerse la medalla, ¡pum!, desvía toda la atención. Esta frase, de verdad, es el corazón de todo lo que vamos a ver hoy. A ver, para que entendamos bien el peso de estas palabras, tenemos que imaginarnos la escena. Estamos en el pórtico de Salomón. Eso era un sitio, lleno de gente, un ir y venir constante. Y allí, un hombre que todo el mundo conocía por su enfermedad, de repente se cura, delante de todos. La gente, claro, no se lo podía creer. Es que este momento estaba, por así decirlo, diseñado para que nadie se lo perdiera. Un milagro a plena luz del día. El revuelo era total, imaginaoslo. Y justo ahí, en medio de todo ese asombro, Pedro podría haberse llevado todos los aplausos. Pero no. Lo que hace es usar ese momento como plataforma para su segundo gran sermón. Y es justo aquí donde Josué, el autor del texto que estamos analizando, nos dice: ojo, fijaos en esto, nos pide que miremos el contraste tan bestia que hay entre la actitud de esos primeros discípulos y la de muchos líderes de hoy en día. Y esa diferencia, nos dice, es clave. Mirad, esta tabla lo resume de maravilla. Es la diferencia que Joshua ve como algo fundamental. Por un lado, tienes la humildad de los apóstoles, que es como una señal de tráfico que siempre apunta a Cristo. Y por el otro, lo que él llama el protagonismo moderno. Ya sabéis, esa necesidad de ser el centro, de buscar el reconocimiento, de, en el fondo, robar una gloria que solo le pertenece a Cristo. Claro, Pedro no dice simplemente «no me miréis a mí». No, él redirige la mirada hacia el autor. Y esta palabra es potentísima. Autor y consumador de la fe. Esto quiere decir que Jesús no es solo a quien dirigimos la fe, es que Él es el origen mismo de la fe. Él la empieza y Él la perfecciona. Así que si Él es el autor de la obra, pues lógicamente toda la gloria de esa obra es suya. No hay más. Pero Pedro no se queda ahí, en una charla sobre humildad, ni mucho menos. Él, que sabe perfectamente lo que es meter la pata y negar a Jesús, aprovecha que tiene a todo el mundo escuchando para tocarles la conciencia. Y lo hace lanzando unas acusaciones muy serias. La lista es demoledora. Pedro no se anda con chiquitas, va directo al grano y les recuerda su papel en la crucifixión, uno por uno. Lo entregasteis, lo negasteis, pedisteis un asesino en su lugar. Según Joa, Pedro usa esta confrontación tan directa para que entiendan por qué tienen que dejar de mirarle a él y fijar sus ojos solo en Jesús. Y por si fuera poco, para rematar, les recuerda la ironía de toda la situación. A ver, el propio gobernador romano, Pilato, que no era creyente ni nada, se dio cuenta de que Jesús era inocente, insistió varias veces, vio que todo era por pura envidia, hasta se lavó las manos para decir «yo no tengo nada que ver». Y aún así la multitud prefirió a Barrabás. Es tremendo. Pues todo esto va construyendo el momento cumbre del sermón, la acusación final de Pedro que Josué señala como la más profunda y paradójica de todas. Vamos a pararnos un segundo en esta frase. Matasteis al autor de la vida. Es que es una contradicción en sí misma, ¿no? Intentaron acabar con la fuente misma de la vida. Este es el punto más bajo, el fracaso más absoluto de la humanidad en toda esta historia. Pero aquí viene la segunda parte, el giro de guión de Dios. Porque justo donde el ser humano fracasa, Dios actúa. A quien Dios ha resucitado de los muertos. La muerte sencillamente no pudo con él. No podía retener a la vida misma. La resurrección es la respuesta de Dios, y es la fuente del poder con el que se sanó a ese hombre en el pórtico. Entonces, lo que Josué nos propone es cambiar el foco de lo que es increíble. El milagro ya no es solo un hombre que se pone a andar. No. Lo verdaderamente alucinante, lo que cambia la historia, es lo que esa muerte y resurrección consiguen. La reconciliación del cielo y la tierra. Que el ser humano pueda volver a tener comunión con Dios. Así que, al final, todo nos lleva de vuelta al mismo punto. El poder que curó a ese hombre y el poder que reconcilia a la humanidad entera vienen del mismo sitio. Y ese sitio, desde luego, no son los apóstoles. Es Cristo. La gloria siempre es suya. Por eso, esa humildad de Pedro no es una pose, no es falsa modestia. Es simplemente reconocer cómo son las cosas en el plano espiritual. Es quitarse de en medio para no tapar al único que de verdad importa. Es la disciplina de devolver la gloria a quien le pertenece por derecho. Y con esto en mente, Joshua nos lanza una pregunta para que cada cual se la lleve a casa.
Es una de esas preguntas que pican un poco, pero que son muy necesarias. A ver, ¿en qué áreas de la vida estamos buscando, a lo mejor sin darnos ni cuenta, que la gente nos mire a nosotros en vez de mirar a Cristo? Y una segunda pregunta que va todavía más al grano. Cuando Dios hace algo grande a través nuestro, cuando las cosas salen bien, ¿cuál es nuestra primera reacción? ¿Es como la de Pedro, de decir, no nos miréis a nosotros, mirad a Jesús? ¿O nos quedemos ahí un ratito disfrutando del aplauso? El análisis de Josué termina con esta oración que la verdad es que lo resume todo a la perfección. Es una petición para que vivamos con esa humildad de Pedro, devolviendo siempre la gloria a Dios. La idea final es esa que veis en pantalla, que cuando la gente vea la obra de Dios en nuestras vidas, no se queden mirándonos a nosotros, sino que salgan corriendo a buscar al que de verdad importa. Una idea potentísima para cerrar nuestra reflexión de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado.